Bueno, después de mucho tiempo de estar compartiendo no solamente la lectura a través de la virtualidad, sino ya con libro físico aquí en Esquel, estamos con la autora de Notas de Escafandra. Silvina Hermosa es amiga, compañera y una escritora y trabajadora de la cultura que admiro. Gracias, Sil, por estar charlando. Gracias a vos, Mauro. Hablando recién hace un ratito aquí en el lugar que estábamos con un amigo también, hablábamos del libro como un hijo, entre comillas, de la situación que vivimos en el 2020, ¿no? Pero me gustaría que nos cuentes, para Radio Nacional Esquel también, cómo nace la idea de Escafandra, o en qué momento nace particularmente. Bueno, un poquito ahora sabemos que se llama Notas de Escafandra, digamos, ahora que ya hay todo un trabajo colectivo hecho, ¿no? Porque vos viste que un libro en un principio empieza por ahí, en el caso personal mío, en el caso de Notas de Escafandra, inició como con una necesidad de comunicar un momento histórico, haciendo referencia a tal vez momentos de la vida mía, sobre todo mi experiencia particular, en un momento de encierro, de desafío, de subjetividades, yo tengo 2 hijos adolescentes, bueno, estas nuevas personas que están iniciando su camino, cómo iban a llevar adelante su vida a partir de este momento de encierro de la pandemia, ¿no? Y no quería, en un principio fue como, bueno, traer a la escritura una experiencia, nada más. No tenía la idea de un libro. De hecho, se llama Notas de Escafandra porque son algunas notas que incluso están fechadas con algún disparador del momento, pero que no se remiten meramente a la cuestión específica de la pandemia, sino que también tienen como un correlato con la vida de uno, ¿no? O con por ahí algunas experiencias que uno tuvo en los distintos lugares que por ahí o pudo vivir. En mi caso, en algún momento en Esquel también aparecen las notas. Y bueno, un poco esta era la idea, ¿no? O sea, empezó así, empezaron a surgir las notas. En el momento en que llegué al número 10 de notas dije, acá hay como un corpus. Además, a todas les hacía como en sí mismas un cierre, un inicio y un cierre. No es que quedaba algo por explicar luego, ¿no? Después obviamente hubo una unidad del libro, hubo un trabajo más editorial, pero en principio era bueno esto de hacer un registro de lo que se estaba viviendo en ese momento, y además en mi caso particular en la ciudad de Buenos Aires, siendo que yo tengo una mirada un poco patagónica, ¿no? De la vida. Entonces esto de extrañar ir al lago, de poder hacer una caminata a la Zeta, de hacer una caminata por la ciudad menos poblada, sin barbijo, o con barbijo pero con una tranquilidad de distanciamiento mayor. Entonces bueno, esto me llevó a seguir haciendo las notas, y en el momento en que llegué a las 10 notas, bueno, me surgió esta inquietud, ¿no? Bueno, hablé con una amiga editora y le dije, ¿vos qué te parece este material? Yo siempre trabajé con escritura, pero nunca había trabajado con una escritura así más literaria, digamos, de algún modo, de narrativa. Y la persona que después fue mi editora me dijo, avanza con el material, me gusta mucho. Obviamente también lo fui probando con algunos amigos, y gente de algún taller literario que yo había conocido. Entonces, bueno, se fue como trabajando algunas cuestiones de la narrativa, y bueno, más allá de las cuestiones gráficas, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese momento se decidió que iban a ser alrededor de 15 notas. En el momento en que el presidente pasó, dio el discurso que se pasaba del aislamiento al distanciamiento, a mí me pareció un buen momento de terminar estas notas. Entonces, es un poco eso, ¿no? Desde el inicio de un aislamiento hasta el momento que se dice un distanciamiento. Entonces, en ese momento yo escribo la última nota, que es la nota 15, bueno, haciendo como un cierre del libro y con una mirada esperanzada para luego, ¿no? No quiero contar, no quiero spoilear. Sí, cuando hablas, bueno, de las notas, que algunas están fechadas también, de esta nota, uno puede trazar sin conocer el trabajo de la cocina de la escritora, ¿no? Pero uno puede trazar un
una cuestión conceptual en el orden cronológico de estas notas cuando las lee, o puede ir saltando entre ellas de un lugar a otro o armándolas como un rompecabezas? Bueno, me haces acordar a Rayuela, ¿no? En principio están pensadas así, individualmente. Entonces, a mí me importa mucho, sobre todo pensando en la gente más joven, y esta cosa de la inmediatez, ¿no? De pensar en un libro de 400 páginas, yo sé que eso no llega más a mis hijos adolescentes, eso ya no sirve. Entonces pensaba en ellos, pensaba en mis sobrinos, que el día de mañana digan a ver qué pasaba en ese momento en Buenos Aires, o qué dijo mi tía de esto, o no sé, la gente joven, ¿no? Y entonces por eso le hago, son breves y tienen un cierre en sí mismo. Ahora, cuando vos llegás al final del libro te das cuenta que tienen un tono, que tienen un humor y que hacen referencia a una mirada específica, ¿no? Hay algo que me parece interesante lo que acabas de decir, y que por ahí se pone en debate, se pone en tensión también dentro de la literatura con los cánones de la literatura, ¿no? Que sobre todo en los ambientes intelectuales, entre comillas digo, estos ambientes intelectuales también, que tiene que ver cuando hay una comprensión de la coyuntura o del momento que vivimos, la contemporaneidad, si querés llamarla, que vivimos. A mí me parece muy interesante lo que dijiste con respecto a los jóvenes. Uno puede, de hecho, realizar una crítica por la inmediatez, la rapidez, lo efímero de algunas cuestiones, pero es la realidad con la cual trabajamos. Me parece que en una puede ser uno guardarse para uno, pensando en escribir un super libro extenso, que está válido, es sumamente válido, pero si eso quedara solamente para uno y para un circuito muy cerrado, o esto que está diciendo, comprenderlo donde estamos viviendo y trabajar en función de eso también. Bueno, en algún momento algo digo, ¿no? De esto. Mi padre, que es de Bolivia, a veces me contaba cosas de la selva y de sus abuelos y de la guerra del Chaco, y a mí me parecía que estaba escuchando un libro de García Márquez. Entonces, a mí siempre yo siempre pensé, no, ¿cómo voy a escribir? Escribir es como Borges o como Cortázar, por eso me reía cuando decíamos la de Rayuela. Y bueno, a lo largo de la vida uno se va poniendo más viejito y por ahí se permite una licencia y decir, bueno, yo como Cortázar, como Borges no creo, porque además estamos en diferentes épocas, pero sí me gustaría que por ahí mis hijos o la gente joven entienda por ahí el camino que uno realizó y tenga esa mirada. No necesariamente, yo no tengo expectativas de que este libro, no sé, fue una cosa que surgió. Yo siempre trabajé con la comunicación y con cierto tema de la escritura, y bueno, una de las cosas de las devoluciones que por ahí surgieron en la presentación de Esquel de parte de Nené Guitar, una devolución muy generosa, era que hay mucha sinceridad en esta escritura, mucha verdad y mucha simpleza, que a mí eso me importaba, porque creo que si no, no llegás al lector. O sea, cuanto más sincero uno es y cuanto más economía de palabras y nada de hacerse el que, sino ser uno mismo y decirle lo que uno quiere poner sobre la mesa, me parece que eso es lo más valioso, ¿no? Sí, más allá de lo que tiene que ver con el ejercicio artístico, literario, es innegable. De hecho, la conversación esta previa al libro está siempre inmersa o salpicada por lo que es una de nuestras pasiones, que es la política, ¿no? ¿Qué grado de permeabilidad tiene el libro en cuanto a la política como acción cotidiana, tanto individual y colectiva? Bueno, yo, a ver, la política, ¿no? Es una cosa muy amplia. Yo diría una filosofía política o una filosofía de vida, de cómo mirar el mundo, ¿no? Mirar el mundo desde... Bueno, el libro se llama Notas de Escafandra, un poco porque la primera vez que tuve que salir de mi casa después de que se había decretado el aislamiento, me sentí un Juan Salvo, ¿no? Y bueno, nada, también la escafandra remonta a las aventuras que nos contaba Julio Verne y todo un universo donde lo novedoso y lo raro te lleva a un lugar diferente, pero uno siempre tiene una mirada política sobre lo que está sucediendo. Entonces, tener una mirada humanista, una mirada empática en esas circunstancias,
en las cuales uno no tiene ninguna certeza, es como un desafío, ¿no? Y eso es una mirada, ya te diría, de filosofía o de cómo uno se pone a mirar el mundo. Y eso también fue, me parece, un poco lo que pasó en cuanto a la referencia personal. Ustedes saben, bueno, los oyentes o la audiencia sabe que Westergel tuvo una mirada política muy concreta, y a mí me gusta traerlo por el tema, a mí me preocupa mucho lo que es el olvido, la memoria y la justicia, la verdad, la memoria y la justicia, ¿no? Y entonces traer desde las distintas miradas, desde las distintas experiencias, esto importante que es que en nuestro país han pasado cosas muy serias y que tenemos que tener una memoria como una apuesta concreta a que esto no se vuelva a repetir nunca más. Entonces, bueno, un poco también es una referencia explícita a una mirada y una filosofía de vida, ¿no? ¿Hay nuevos condimentos en la cocina de la escritora de Silvina Hermosa? Uno siempre ¿Para algún nuevo está proyecto? por ahí pensando algo. Sobre todo a mí me gusta pensar críticamente lo que sucede en lo cotidiano, ¿no? Pensar críticamente, por ahí, en conversaciones uno piensa, bueno, algunas cosas de lo que sucede a diario son absolutamente inverosímiles, ¿no? Había un texto en la facultad que era lo verosímil, y yo siempre pienso, ¿no?, que capaz que uno escribe una obra de teatro y toma una cosa de la realidad y te dice, no, esto es inverosímil, no lo podemos hacer, y eso me tiene pensando algunas cosas, pero bueno, por ahora estoy disfrutando un poquito de que acaba de salir de imprenta el librito de notas de Escafandra, y bueno, haciendo presentaciones por un par de lados, y bueno, acá es que a mí me gustaba mucho que esté como en la agenda de las presentaciones, porque bueno, como dice en el libro, es que él es mi lugar de eterno retorno. En este momento de encierro era como un lugar de pensamiento continuo, más allá de porque está mi madre, sino porque también acá hay mucha gente importante para mí, y es un lugar muy importante para mí, y bueno, un poco disfrutando eso. Sí, para finalizar, ¿cómo hacen para conseguir, aquellos que están escuchando y que están viendo a través del video, el libro, por ejemplo, en Buenos Aires, y particularmente también cómo hacen para conseguir el libro aquí en Esquel? ¿Y cómo te siguen en las redes sociales? Porque eso es importante. Bueno, yo en Facebook estoy como Silvina Hermosa, muy clarito, mi foto está ahí, o sea que eso no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema en decir quién soy y dónde estoy. En Instagram soy Silvi, H-S-A-H-O, Silvi Sao. Y acá en Esquel está la librería En Casa de Daniela de la Bruna. Grosa total. Que ella está trayendo editoriales pequeñas con autores noveles, y bueno, ella está también, si lo ponen en Google, lo van a encontrar rápidamente. Y ella tiene el libro, y además tiene todos los datos, obviamente, de la distribuidora, como para, en el caso de que no haya más ejemplares, tener posibilidad de pedir. En Buenos Aires se pueden comunicar directamente con la editorial, ¿no? En Buenos Aires están todas las librerías. En todas las, perfecto, buenísimo. Hay una pequeña referencia a Esquel adentro en el libro, sobre todo en nuestros años mozos, ¿no? De la movida cultural de Esquel, de la movida musical y cultural de La Barraca. Bueno, nada, me parecía que era importante también tener ese condimento, ¿no? de la importancia que fue la movida cultural en Esquel y en la comarca, para la formación, en este caso mía, pero también de tanta gente, ¿no? Y el otro día en la presentación me pareció importante decir que no es una movida cultural de aquel momento, es una movida cultural que todavía aún es muy importante. De hecho, en este viaje pude ir a un ensayo teatral de una obra de primerísimo nivel que va a estar pronto en cartel, si nos permite el tema de la pandemia, y que la verdad que es algo de mucho valor, que en este lugar del país, en esta ciudad de la Patagonia, allá y en la comarca, ¿no?, haya tanta movida cultural, y para la verdad aplaudir a todos aquellos que la están llevando adelante. Gracias, Silvia. No, gracias a vos. Notas de Escafandra, Silvina Hermosa.